El alma humana es como un inmenso océano nevado, donde la capa de hielo en la superficie a menudo presume de ser una fortaleza inquebrantable. Nos hemos acostumbrado a creer que el verdadero poder reside en la inmovilidad, en esa capacidad de mantenerse erguido bajo el viento helado del destino, sin permitir que ni un solo músculo de la cara tiemble. Pero yo les digo, esa máscara, esa postura orgullosa, es lo más frágil que tiene el ser humano. Cuando se obligan a creer que nada puede tocarlos, no están construyendo un muro alrededor de su fuerza, sino alrededor de su propia vida. Ese extraño afán por parecer una estatua de piedra convierte al corazón vivo en pura arena seca. Tenemos pavor de que, si dejamos que aparezca una sola grieta en la fachada de nuestra persona, el mundo entero verá nuestra pequeñez. Pero la realidad es que bajo esa máscara no se esconde un vacío, sino una energía prisionera que grita por ser reconocida. ¿Sienten ese peso en el pecho, ese nudo en la garganta que ustedes llaman autocontrol? En realidad, es un cerrojo de prisión. Al negar su vulnerabilidad están renunciando a la esencia misma de su existencia. No hay grandeza en ese heroísmo mudo, solo la profunda soledad de una criatura que decidió que era más fuerte que la propia naturaleza. Nos engañamos pensando que el dolor que no reconocemos simplemente desaparece, pero no se va. Se asienta en los sótanos más oscuros del alma, convirtiéndose en fantasmas que nos acecharán en los sueños y en una ansiedad que no logramos explicar. La verdadera debilidad no es una lágrima en la mejilla, sino el terror ante esa lágrima, lo que nos obliga a traicionarnos a nosotros mismos con tal de vernos normales ante los ojos de quienes están tan asustados como nosotros. Ese silencio que nos imponemos con el tiempo empieza a sonar más fuerte que cualquier grito. Cuando reprimimos el torrente de sentimientos, no solo aislamos el dolor, sino que creamos una zona muerta en nuestro interior. Las emociones son como el agua. Si no fluyen, se estancan y se vuelven veneno. Pueden notar cómo el mundo a su alrededor pierde poco a poco sus colores, cómo la alegría se vuelve opaca y la cercanía con otros, una obligación agotadora. Esto pasa porque el alma no sabe filtrar lo que reprime. No se puede congelar solo la tristeza, sin congelar también la capacidad de amar, de sentir compasión y de asombrarse. Nos volvemos rehenes de nuestra propia defensa. Cada «me da igual», dicho con cara de piedra, es un ladrillo más en el muro que termina aislándonos de la vida misma. La gente a menudo se pregunta por qué sienten tal vacío teniendo todo lo necesario para ser felices. La respuesta es simple. Renunciaron al derecho de ser tocados por el mundo. Tememos que las lágrimas nos hagan pequeños, pero es precisamente a través de reconocer nuestra pequeñez ante las tormentas de la vida que recuperamos nuestra humanidad. Miren un árbol. El que no se dobla ante el viento termina quebrándose. El que es flexible y sabe inclinarse, sobrevive. Nuestra psique funciona igual. Al ignorar nuestras heridas, les quitamos la oportunidad de sanar. Las cargamos dentro como deudas impagas que cada año nos cobran intereses más altos de nuestra energía vital. Mantener la apariencia de bienestar consume más fuerzas de las que costaría vivir honestamente el duelo más amargo. Pero en el momento en que una persona finalmente se permite quebrarse, ocurre algo milagroso. Comienza la gran obra del alma, su alquimia secreta. Las lágrimas no son señal de derrota, son el agua bendita de la psique que limpia las ventanas empolvadas de nuestra percepción. Cuando lloran, no solo sueltan agua, liberan una energía que lleva años encadenada en los grilletes de su yo. Es un momento de honestidad suprema, donde el ego finalmente inclina la cabeza ante la verdad del momento. Solo aquí, en este punto de rendición absoluta, nace una personalidad verdadera e indestructible. Descubren que, más allá de sus ideas sobre cómo deberían ser, existe algo mucho más profundo y estable, su esencia auténtica. Ella no teme al dolor, porque es más grande que cualquier dolor. Reconocer que les duele, que están heridos, que no pueden con todo, es un acto de valentía inmensa del que solo es capaz alguien verdaderamente fuerte de espíritu. Es salir de la sombra del fingimiento hacia la luz de la realidad. Lloramos no porque seamos débiles,
sino porque hemos sido fuertes demasiado tiempo a costa de nuestra naturaleza. En ese flujo purificador se disuelven las sombras del pasado, y los nudos apretados en el corazón comienzan a aflojarse. Notarán que después de mostrar sinceramente lo que sienten, la respiración se vuelve más profunda y la mirada más clara. El mundo deja de ser una amenaza porque ya no tienen nada que proteger. Han aceptado su vulnerabilidad y, con ello, le han quitado al mundo el poder sobre ustedes. Ahora no son una rama seca lista para crujir a la primera presión, sino una corriente viva que encuentra su camino a través de cualquier obstáculo sin perderse a sí misma. Este conflicto interno en el que vivimos no es un asunto meramente personal. Hunde sus raíces en ese suelo oscuro que llamamos el inconsciente colectivo. La sociedad en la que vivimos ha elevado el culto a la eficiencia y la racionalidad al rango de religión, declarando que los sentimientos son un estorbo molesto en el camino al progreso. Tememos a nuestras lágrimas, porque tememos convertirnos en marginados en un mundo que solo reconoce a ganadores de rostros imperturbables. Todo lo que no encaja en esa imagen de éxito estéril es empujado a la sombra, a ese profundo almacén de nuestra alma, donde aventamos nuestros defectos. Y allí, en la oscuridad, nuestros rencores no reconocidos y la amargura no llorada comienzan a tener vida propia, convirtiéndose en complejos destructivos. Cuando se prohíben sentir, alimentan a su sombra con una energía que tarde o temprano estallará en forma de furia repentina, depresión o enfermedades psicosomáticas. Nos hemos vuelto una civilización que sabe construir rascacielos, pero no sabe qué hacer con la tristeza silenciosa al atardecer. Esta costumbre colectiva de esconder la vulnerabilidad nos convierte en una sociedad de átomos solitarios que chocan entre sí, pero nunca se tocan de verdad. Miramos a los otros a través del lente de sus logros, temiendo mirarles a los ojos porque nos da miedo ver allí el reflejo de nuestro propio dolor. Pero es justamente en esa sombra rechazada donde se esconde el oro de nuestra autenticidad. Mientras no reconozcamos que nuestro sufrimiento tiene derecho a existir, seguiremos siendo solo la mitad de una persona, sin raíces ni sentido. Necesitamos coraje para ser incorrectos a los ojos de la multitud, para permitir que nuestra humanidad brille a través de las grietas de nuestra armadura social perfecta. Esta salida del aislamiento nos lleva a entender que nuestra fragilidad no es un muro, sino la única ventana a través de la cual podemos ver al otro ser humano. Miren cómo intentamos construir relaciones desde un estado de fuerza. Intercambiamos opiniones, planes, cuerpos, pero nuestras almas permanecen encerradas en fortalezas inexpugnables. El verdadero encuentro entre dos solo es posible donde ambos aceptan estar indefensos. Cuando le confiesan al otro, «tengo miedo» o «me duele», realizan un acto sagrado de confianza que desarma cualquier agresión. La intimidad no es cuando dos seres perfectos se admiran mutuamente, sino cuando dos personas heridas permiten que sus heridas se toquen sin vergüenza. Las lágrimas, en este contexto, se vuelven un lenguaje universal, comprensible sin palabras. Nos devuelven a ese estado original donde no hay jerarquías ni roles, solo puro ser. Si no se permiten sentir su propio dolor, jamás podrán compadecerse verdaderamente del dolor ajeno. Su compasión será solo un concepto mental, frío y sin vida. Solo pasando por el fuego de nuestras propias emociones, obtenemos esa profundidad de visión que nos permite ver, detrás de la máscara del vecino, su alma sufriente. Descubrimos que no estamos solos en nuestro caos, que bajo la superficie de la vida diaria corre un río común de experiencias humanas, y en esa toma de conciencia nace la sanación. Dejamos de ser enemigos compitiendo en resistencia y nos convertimos en hermanos de espíritu, compartiendo el peso y la belleza del camino terrenal. Su capacidad de llorar es su regalo al mundo. Es la prueba de que su corazón sigue vivo, de que no se ha convertido en un microchip en este mundo mecanizado. Al final, todo este camino a través del valle de lágrimas nos lleva a la gran meta, a la individuación, a alcanzar esa integridad que es el verdadero destino del hombre. A menudo confundimos la felicidad con la ausencia de problemas, pero la verdadera sabiduría
radica en la capacidad de integrar todo lo que la vida nos presenta, incluyendo sus lados más oscuros. Aceptar el dolor no es una resignación pasiva, sino una inclusión activa de la sombra en la luz de la conciencia. Quien huye de su sufrimiento está condenado a huir eternamente, volviéndose más débil con cada paso. Pero quien se vuelve de cara a su tormenta, descubre que el centro del ciclón está en calma. En ese centro, vive su verdadero ser. El proceso de llegar a ser uno mismo exige que nos quememos en el fuego de nuestras vivencias y renazcamos de las cenizas con una nueva forma. Sin el sol negro de la melancolía, no hay amanecer de la conciencia. Cada vez que eligen la honestidad en lugar del fingimiento, dan un paso hacia su libertad interior. Empiezan a entender que su valor no depende de qué tan inquebrantables parezcan a los demás. Al contrario, su importancia crece en proporción a su capacidad de albergar todo el espectro de la experiencia humana. Ahora saben que fingir es una cárcel, y la sinceridad es la única llave de sus puertas. La fuerza nacida de la debilidad reconocida es como el acero templado. Es flexible, pero imposible de romper. Ya no le temen a la vida, porque ya no se temen a sí mismos. Y cuando la próxima vez se les haga un nudo en la garganta, no se lo tragarán. Dejarán que el río corra, sabiendo que tras esa corriente se esconde un océano de calma, y que cada suspiro, cada sollozo suyo, es una plegaria a la vida que se reconoce a sí misma en el espejo de la eternidad.